Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más, una semanita más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Hoy nos embarcamos en un viaje hacia aliviar la ciática con nuestro vídeo en directo, donde te vamos a compartir los ejercicios imprescindibles que debes conocer, nuestras técnicas más efectivas para manejar y reducir el dolor ciático, mejorando tu calidad de vida. ¿No te lo crees? Pues quédate, hombre. Exploraremos cada ejercicio detalladamente y brindándote las herramientas necesarias para curar esta enfermedad de la ciática. No te lo pierdas porque esta valiosa sesión en vivo te va a encantar. Así que vamos a trabajar, vamos a ello, no nos enrollamos más y como siempre decimos con hasta la curación y más allá. ¡Let's go! ¡Vamos a ello! ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, y yo que me alegro, y el pollo que se alegra. A ver, tu pollo, aquí te vas a quedar. Bueno, ¿qué tal estamos? Bien, vamos a hacer una secuencia rapidita, ¿de acuerdo? Y luego, pues bueno, todos los comentarios que queráis, pues los podemos ir contestando y podemos ir viendo. Y bueno, pues os animo a compartir, a suscribiros, a dejar un like, a compartir con la gente que tiene una ciática, porque en realidad todos estos ejercicios son para aliviar una ciática. Las ciáticas, el 90% de las ciáticas vienen por una hernia discal, entonces nos vamos a enfocar en cuando tenemos una hernia discal y qué ejercicios podemos empezar a hacer al principio, ¿de acuerdo? Así que vamos a trabajar movilidad, vamos a trabajar fuerza, vamos a trabajar flexibilidad, neurodinamia, vamos a hacer varias cositas. Os lo voy a ir marcando, me gustaría que trabajaseis conmigo. Y el primer paso que vamos a hacer, tan sencillo como tener una ciática en nuestra pierna derecha, una ciática que nos nace desde la nalga, nos va por detrás de la pierna y se nos queda en el gemelo, como podría ser raíz de S2, o sin embargo nos baja por la pierna un poquito más lateral y se va por todo el dorso del pie, estaríamos hablando de raíz de L4, L5, es la coaptación de ese disco vertebral migrado hacia atrás y hacia la izquierda, atrás a la derecha o atrás y apoyándose en las dos raíces y tener ciática por las dos piernas. Comprimes el nervio y el nervio ramifica, da ese dolor irradiado por toda la pierna. Cosas que tenemos que saber, cuando tenemos una ciática muy aguda, que muchos me decís, oye, yo tengo mucho dolor, no puedo hacer esos ejercicios, aplica hielo. Coges hielo, te lo aplicas en la raíz, en la salida de la raíz nerviosa o donde tengas la irradiación. ¿Por qué? Porque tienes mucho dolor, mucha sensación y el hielo es algo que te va a mitigar, que te va a desinflamar y que te va a venir estupendamente bien. Entonces el hielo lo ponemos 10-15 minutos en la zona donde tengamos más irradiación y nos va a ayudar a quitar esa irradiación, ese malestar y a lo mejor te da pie a hacer los ejercicios. Un poquito de hielo, como os he dicho, cuando tenemos mucha inflamación. Tema calor, eso es un saco de semillas, lo metes en el microondas o en el horno, lo calientas y lo pones en la zona lumbar, ¿de acuerdo? ¿Por qué en la zona lumbar? Porque es donde se origina el problema de la ciática. No lo vamos a poner en otras zonas donde tenemos irradiación, no, vamos a poner en la zona lumbar, ¿para qué? Para ganar movilidad en esa zona y para que todos los ejercicios que hagamos podamos hacerlo, como digo, con más soltura. Entonces, esa sería la primera fase. Dentro de esa primera fase, también, como os digo, podéis dar un pequeño masaje en la zona donde sentáis irradiación. Por ejemplo, yo imaginaros que tengo irradiación detrás de la pierna y en el gemelo. Pues 5 minutitos masajeándonos el gemelo, despacito, preparándolo para los ejercicios que vamos a hacer, nos va a permitir ganar no tanta sensibilidad a la pierna, descansar un poco de esa irradiación, de ese efecto eléctrico que tenemos, de ese cansancio del que me habláis muchos, pierna cansada, pierna abotargada, pierna grande, gorda, con falta de sensibilidad, pues os reconciliáis un poquito con ella, dando un masaje 2-3 minutos en donde tengáis irradiación. Si son dos zonas de irradiación, incluso hasta el pie, le dais un masajito hasta el pie. Como ya sabéis, cremas de calidad que nos dan efectos de alivio inmediatos. También tengo mi pistolita de masaje, ya sabéis que me gusta mucho la pistola de masaje, que son tremendamente fáciles de adquirir, y lo que haríamos es, no me puedo creer, vale, digo, estoy haciendo el vídeo y no tengo batería. Le dais caña y trabajáis un poquito toda la zona de la irradiación. Tenéis irradiación por la pierna, pues trabajáis 2-3 minutos en la zona del gemelo, que tenéis vuestra irradiación, para preparar la musculatura, para estimular un poquito, para dejar de sentir tanto
ese dolor eléctrico que tenéis por la pierna y empezar a sentir que podéis hacer los ejercicios mucho mejor. La movilidad que vamos a realizar inmediatamente después de pasarnos la pistolita de masaje, ya digo, por las zonas afectadas, no nos vamos a meter por las lumbares, nos vamos a meter simplemente por la zona por donde notemos la irradiación para ayudar a vascularizar esa zona y poder trabajar mejor con los ejercicios. Pues esta estrategia, 5 minutitos, nos viene tremendamente bien. Vamos a arrancar con los ejercicios, quiero que los hagáis conmigo. Me he puesto siempre, como ya sabéis, unas toallitas en la cabeza y vamos a seguir las órdenes del móvil, un ejercicio secuenciado. Vamos a hacer ejercicios de movilidad al pecho, de rodillas al pecho, ejercicios en lateralidad para empezar a rotar un poquito la lumbar y ejercicios en anteversión y retroversión para hacer ese juego que nos va a ayudar a que la bisagra esté lo más suelta posible y no se ancle en una posición y haga que el disco migre hacia atrás. Todo esto se hace sin dolor. Muchos me decís, oye, yo no puedo porque tengo dolor. Bueno, pues no es el momento, o tienes que adaptar, o tienes que ir al fisio, o tienes que coger una fisioterapia online conmigo y empezar a hacer las cosas bien como yo te indico, ¿vale? Así que venga, vamos a empezar con los ejercicios. Vamos a poner aquí 3 tandas de 1 minuto con descanso 10 segundos y vais a hacer lo que yo hago. ¿Para qué? Para mitigar tu dolor de ciática, para mitigar tu dolor de pierna, de problema, pues como hemos dicho, de hernia discal. Arrancamos con el primer ejercicio y es tan sencillo como esto. Vamos a alternar rodillas al pecho. Y diréis, bueno, a ver, ¿y esto qué tiene que ver con las lumbares si no la estás moviendo? Sí, se está moviendo indirectamente y ya estamos moviendo lo que es el nervio a través de la pierna, que es el principal síntoma que tenéis con las ciáticas. Las ciáticas muchas veces no tienen ni lumbalgia, no tienen ni dolor en la lumbar. En este caso, pues nos viene genial estos ejercicios, creerme. Los indico todos los días en mi clínica y los practica cientos de personas a lo largo del año y les viene tremendamente bien. El que pueda llegar aquí y tirar un poquito, un poquito. El que esté un poquito más limitado, pues lo que vamos a hacer es simplemente lo que estáis viendo, encoger la pierna, retroceder la pierna. Ahora, en cuanto termine este minutito, nos vamos a ir con otro minuto en rotación y en lateralidad, ¿vale? Descansaríamos 10 segunditos y el siguiente ejercicio va a ser recogiendo las piernas y dejándolas caer hacia un lado y hacia el otro. Esto ya está marcando una rotación, ¿de acuerdo?, de la lumbar, que nos viene tremendamente bien para empezar a calcular. Os he puesto poco tiempo de trabajo porque vosotros podéis ir incrementando luego ese tiempo de trabajo en función de cómo os encontréis. Yo quiero que tengáis una rutina relativamente rápida para hacer a diario, para hacer todos los días. Esto, el primer día te puede dar alivio, pero en realidad se alcanza mucho más alivio cuando llevas unos días, incluso semanas realizándolo mañana y tarde, por ejemplo. A un ritmo lento, constante, suavecito, como he dicho, he programado, cuando oigáis el pitido por aquí, habrá pasado 1 minuto y pasaremos al siguiente ejercicio de movilidad, que en este caso he dicho 3 ejercicios de movilidad. Venga, seguimos un poquito más, cada uno hasta donde pueda, sin dolor, con buenas sensaciones, moviendo tus piernas de un lado a otro. Perfecto, hemos llegado al tercer ejercicio de movilidad. Nos ponemos en cuadrupedia, hombros las manos en la proyección de los hombros y vamos a hacer anteversión, retroversión, anteversión, retroversión. Mover el cucu, señores. Esto nos va a ayudar a oxigenar bien la zona y sobre todo en el movimiento de extensión a migrar el disco un poquito hacia adelante. Si en una de las posiciones se os reproduce lo que es la ciática, tendremos que evitar tanto esa posición. Me voy a poner así un poquito para que se me vea bien en la otra cámara. Perfecto. Entonces lo que tenéis que intentar, chicos, es movilizar suave, cogiendo aire, nada de dar tirones, muy despacito, con ganas, con energía y sobre todo que no se reproduzca el problema de la ciática. Seguramente si nos vamos a hacer un poquito de hiperlordosis, haya gente que le penalice y gente borrando la hiperlordosis yéndonos a una rectificación de la lordosis se sienta mejor. Hemos terminado con nuestra tanda de movilidad, tremendamente sencillo, ¿no?
Bueno, ya que hemos quitado un poquito las telarañas, ¿qué os parece si empezamos con la tonicidad? Para la tonicidad vamos a hacer 2, 4, 6, 8, 10 ejercicios de tan solo 20 segundos de trabajo, ¿vale? Muy poquito, 20 segundos de trabajo, lo puede hacer cualquiera. El que quiera hacer más, el otro día me decía un paciente, pero no lo haces con más tiempo. Bueno, oye, hazlo tú con más tiempo. Vamos a hacer 10 postas, 10 ejercicios de 20 segundos, dejando 10 segundos entre uno y otro. Será repetir el mismo ejercicio 2 veces, pero en realidad son 10 postas, 5 ejercicios. Así que si os parece, os digo el primero y empezamos con ello. El primero va a ser una plancha glútea, tremendamente sencilla. Lo que vamos a hacer es ponernos boca arriba, cabecita cómoda, manos a los lados, piernas flexionadas, y lo que vamos a hacer es, a la vez que subimos, apretamos bien el glúteo y apretamos abdominal, pero tremendamente importante, respirar. No me enrollo, iniciamos, 5, 4, 3, 2, 1, vamos arriba, apretamos glúteo, apretamos abdominal y vamos respirando, nada de aguantar así como si estuviese debajo del agua, no, cogiendo bien de aire, oxigenándonos, reclutando bien las fibras de lo que es el glúteo y el abdominal. Como veis, ya hemos llegado a la primera posta, bajamos, tenemos 10 segunditos ahora de relajarnos, podéis estirar piernas, podéis, bueno, quedaros aquí tranquilamente y subimos otra vez, glúteo arriba, fuerte glúteo, fuerte abdominal, estamos cogiendo core, estamos estabilizando, haciendo un andamio para esa hernia y que deje de moverse tanto, que nos va a ayudar muchísimo a mitigar nuestros efectos, nuestros síntomas de la ciática, ¿de acuerdo? Ahí arriba, perfecto. Vamos rápido, nos ponemos en posición lateral, voy a hacer una plancha lateral, apoyo de rodillas, hombro, cadera, rodilla en la misma línea, codo en la proyección del hombro y subimos un poquito, ahí marcándolo y manteniendo una posición de core. Ahora están trabajando un poquito más la transverso y lo que es la musculatura abdominal, que ya no son los rectos directamente, son la musculatura longitudinal y la transversa. Bajamos despacito, eso es, descansamos 10 segunditos, como veis es una rutina rápida que podéis hacer, pues ya te digo, si lo queréis hacer conmigo estupendo, si no, pues como vosotros queráis en casa, coger las notas. Volvemos a subir, volvemos a trabajar el core de la izquierda y transversos de la derecha, estimulando, haciendo fuerza, hombro, cadera, rodilla alineada, como estáis viendo ahí, y si queréis subir un peldaño la dificultad, estiráis pies y aguantáis ahí, ¿vale? Hemos hecho 2 planchas laterales, nos vamos con la plancha anterior, tremendamente fácil. La primera va a ser con apoyo de rodillas y el que quiera puede apoyar directamente los pies. Lo que vamos a hacer es subir bien el culete, el glúteo, y hacer un poquito de retroversión. En esa retroversión quiero que respiréis, que apretéis glúteo, que apretéis abdominal y que estéis relajados. Vamos a hacer simplemente 20 segundos, podéis iros a 30 o a 40, pero que mínimo 2 veces. Eso es, bajamos 10 segundos de relax, os podéis ir a 20 segundos, yo creo que este ritmo es bueno, ¿de acuerdo? Porque nos va a activar mucho. Nos vamos arriba, levantamos bien glúteo, hacemos de la anteversión, retroversión y hacemos fuerza, respirando, codos en la proyección de los hombros, relajado, nos quedan 5 segunditos, respiramos. Cansa, esto hablando, claro que cansa. Muy bien. Y seguimos ahora con otra plancha para trabajar los oblicuos y el transverso del otro lado. Pues me cambio por aquí porque no quiero dar la espalda. Primera, con rodillas solo, levantándonos, buscando, como veis en esta línea lateral, o sea, una línea entre mi hombro, mi cadera y mi rodilla, y mi codo en la proyección del hombro. Que vaya ahí, genial. Una contracción sostenida, isométrica, que nos va a dar mucho equilibrio. 10 segunditos para relajarnos, me estoy clavando el codo aquí, me voy a poner una toalla, las toallas son para dar comodidad y confort, Y ahora vamos con la pierna, levantándola entera, un ejercicio un poquito más exigente, hombro, cadera, tobillo, aguantamos, respiramos y vamos con el ejercicio. 20 segundos es lo mínimo, te puedes ir a 30, 40, yo no me iría más de 40.
Por último, vamos a hacer una abdominal muy cortita. Describo rápidamente, flexionamos piernas, ponemos manos encima de las piernas y cogemos aire y soplamos. Nos mantenemos un poquito erguidos, doble mentón y contrayendo durante 20 segundos, llegando prácticamente a tocarnos las rodillas. Contrayendo pectoral, un poquito parte anterior del cuello, pero sobre todo core, sobre todo abdominal. Todos estos ejercicios vienen reflejados para encontrar un equilibrio en tu zona abdominal, en tu zona de core. Volvemos a subir, manos en las piernas, subimos muy poquito, contraemos, estabilizamos. Lo que le viene muy bien a las hernias cuando están dando follón es contracción sin mucha movilidad. Así que lo estamos haciendo ideal. Toda esta contracción debería de reducir el dolor incluso si tienes lumbociática, la lumbar mal y encima la ciática mal. Eso es. Y si no me he equivocado, bueno, me gustaría ponerle el ruido, en vez de un silbato, me gustaría poner un ruido de ganso de estos, pero todavía no lo he encontrado. Voy a buscar aplicaciones de pago a ver si consigo alguna que tenga un pollo, un buen pollo, diciendo cuándo tenemos que hacer los ejercicios y cuándo no tenemos que hacer los ejercicios. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es trabajar un bombeo porque nuestra ciática viene de la hernia, pero muchos de vosotros tenéis problemas siempre con la movilidad en vuestra cadera. Entonces, para liberar un poquito glúteo y piramidal, que es un paso por donde pasa el nervio ciático, en este caso no es el problema, pero sí que esa zona esté flexible nos va a dar buen feeling, porque a veces cuando tenemos ciática y hernia no nos movemos lo que nos tenemos que mover y esa zona empieza a cortarse y bueno, pues es conflictiva. Entonces vamos a hacer un bombeo de lo que es el piramidal y del glúteo, 30 segundos por un lado y 30 segundos por el otro, ¿vale? Como veis, vamos rapidito porque quiero que sea algo súper sencillo de hacer en casa, rapidito y que lo tengáis pues ahí, a mano, como el que dice. Vamos a empezar, muy sencillo, pasamos pierna izquierda, tobillo izquierda, rodilla derecha y ahora lo que quiero es que generéis un bombeo con la mano durante esos 30 segunditos. Y diréis muchos, yo aquí no noto nada, tengo ciática pero no tengo nada. Bueno, pues el que no note nada, agarra su rodilla y genera ese bombeo de esta manera. Sé que mucha gente no llegará hasta esta posición, por eso te recomiendo que lo hagas en esta directamente, pero que pueda, como he dicho, agarre la rodilla para generar mayor palanca y hagamos un estiramiento más de la zona de conflicto. 10 segundos para relajarnos y para terminar con este bombeo estupendo, pie derecho, rodilla izquierda, levantamos el que pueda. Mira, yo en esta apenas puedo, tengo mucha tensión, me voy a bajar al suelo. Me he venido arriba, chicos, me he venido arriba. Venga, y vamos bombeando. Con cariño, algo suave, algo que haga que nuestras caderas estén bien sueltas. ¿Por qué lo hacemos en las dos? Porque las dos son importantes. Son importantes hacerlo, no solo en la zona de la ciática. Si tuvieses un síndrome del piramidal, habría que trabajar muchísimo el piramidal. Y este es el ejercicio de bombeo del piramidal que nos va a venir tremendamente bien para ganar rotación interna y empezar a flexibilizar la zona, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ahora la posición de la banana. La posición de la banana. Esto viene para que entendáis un poco el disco vertebral que nos está haciendo daño. Se ha ido hacia atrás y hacia la derecha, o hacia atrás hacia la izquierda, o directamente hacia atrás y está tocando todas las raíces nerviosas del mundo mundial. Bien, pues lo que queremos es hacer una posición que intente hacer migrar al núcleo pulposo que se ha ido de su sitio, otra vez hacia el centro. Y eso solo se puede hacer dando un cierre o un pellizco en extensión. Abro paréntesis, quien tenga estenosis, diagnóstico estenosis, este ejercicio que no lo haga porque va a empeorar. Todos aquellos que empeoréis no podéis hacerlo, saltar al siguiente ejercicio. Porque en la estenosis la extensión viene muy mal y la flexión suele venir muy bien. Así que vamos a hacer 2 patrones de 1 minuto cada uno, con una posición simple y con una posición variada para ver en qué posición estés mejor. En estas posiciones puedes pasar, lo vamos a hacer 1 minuto, 2 postas de 1 minuto, pero puedes pasar 3, 5, 6, incluso 8 minutos, puedes pasarlo, que es la posición de esfinge, la posición de la banana lo llamo porque luego empiezas a retorcerte e irte para todos lados y me encanta inventarme
nombres raros. Es un pequeña virtud, defecto que tengo. Entonces nos vamos a poner boca abajo, tal cual. Vamos a programar aquí, venga, 2 sets de 1 minutito, 0, 1, así, venga, 1:20. Vamos a poner un poquito más de descanso, que no me da tiempo a describirlo. 15 segundos de descanso. 2 posiciones de 1:20, 15 segundos. Arrancamos. La posición la describo. Te pones boca abajo, con una toallita para que la cara pues no acabe en el suelo. Manos a los dos lados. Y vamos a poner los codos en la proyección. En 5 empezamos. En la proyección de los hombros. Posición de la esfinge o de la banana. Aquí te vas a relajar. Vas a ver qué sensaciones tienes. Si son buenas, esta es la primera posta. Tan sencillo como esto. Si son malas, te bajas hacia abajo y te vas. ¿De acuerdo? Entonces, quien esté muy cómodo aquí, diga, joder, pues la verdad es que me alivia la posición, me gusta. Al principio la he rechazado un poco, pero oye, asiéntate un poquito, me gusta. Lo que puedo hacer es ser más exigentes. Puede poner las manos, los brazos totalmente estirados, pero muy importante que la cadera, lo que es la pelvis, no se levante en ningún momento. Quiero decir, no se levante ahí. Tiene que estar siempre en el contacto con el suelo. Posta número 1, estiramiento anterior bestial, extensión de la columna lumbar, hace que el disco migre, fisiológicamente debería hacer eso, físicamente también, o también podéis poner las manos un poquito más cerca, que ya es pues el sumum. Quien puede hacer esto tiene mucha flexibilidad. Recuerdo la segunda posta y bajo a la primera, donde os podéis poner también, que tiene un efecto mecánico estupendo, incluso como me gusta hacer a mí en esta posición, balancear un poquito para los lados para que todo se asiente y esté todo a gusto y todo cómodo. La siguiente postura que vamos a hacer es la misma, pero ahora lo que voy a indicar es, te vas con los brazos a la derecha y subes. ¿Qué tal cómodo estás aquí? Bueno, estoy cómodo. Me voy hacia la izquierda, subo. ¿Qué tal estoy aquí? Estoy más incómodo, aquí no estoy bien. Pues lo que vas a hacer es que si en esta posición estás bien, pero en esta estás mejor, girando unos grados hacia la derecha, te quedes en esta postura. Porque lo que estás haciendo aquí es empujar tu disco vertebral, ahora sí, en la línea opuesta de hacia donde estás saliendo, o le estás haciendo volver por donde has salido. Lo mismo en esta posición, como veis, me veis en la cámara de allí, lo que estoy haciendo es una lateroflexión hacia la derecha con una extensión. Podéis incrementarlo como he dicho antes, apoyando brazos, lo que podáis, y aquí sí que es cierto que es más limitada la movilidad, porque cuando metes lateralidad te quedas sin extensión. Entonces, puedes apoyar codos o apoyar manos. En esta postura se está estupendamente bien y te vas asentando. He puesto 1 minuto y 20 de cada postura, pero en realidad podéis estar más tiempo. Sin ningún tipo de problema podéis estar más tiempo, podéis estar como he estado yo, 5 o 10 minutos. He tenido a más de un paciente así para ver si conseguimos esa migración. Incluso se puede hacer de pie, pero de pie tiene la connotación de que la gravedad penaliza. Así que mejor hacerlo aquí. Posición de la banana, ¿vale? Posición de la banana súper descrita en un montón de vídeos que hemos hecho, pero te viene genial en esta rutina. Muy bien, vamos a hacer como ejercicio neurodinamia. La neurodinamia que todo el mundo hace, pues un poco regular, la hacen, ¿no? Entonces, me voy a coger la banda elástica esta, porque tengo una banda elástica fuerte, pero podéis coger una toalla. Con una toallita la engancháis en la pierna. Entonces, vamos a hacer durante 2 minutos 3 posiciones de neurodinamia. Y tienen que ver con la movilidad del pie y del cuello. ¿Por qué? Porque hay un cordón inextensible de la dura madre que viene desde el cuello hasta lo que es el sacro. Y lo que queremos es flexibilizar eso, porque justamente a la altura del E5, S1, a la altura del E4, L5, han, digamos, apretado, la hernia ha apretado un nervio, una estructura que intentamos liberar. Entonces lo que queremos hacer es movilizar el nervio a través de donde es el conducto, ¿de acuerdo? El conducto de por donde pasa el nervio. Vamos a hacer lo siguiente. Para la primera posta es la más sencilla, la segunda bien, la tercera más complicada, como lo llevamos haciendo. Entonces vamos a hacer 3 postas de 2 minutos. Vamos a poner aquí 2 minutitos, eso es,
Vamos a hacer 20 segunditos para cambiar bien y describir bien cómo empieza cada uno y que no lo entendáis, y que lo entendáis todos. Vamos a coger y vamos a trabajar la pierna, por ejemplo, la derecha. Tenemos que poner una toalla al talón, porque el talón tiene que quedar libre. Y mucha gente me dice, claro, yo es que en esta posición me cuesta mucho porque me tira y no tengo fuerza, me duele la cadera. Bien, hagámosla sin que nos penalice la gravedad. Con esto vamos a ponernos laterales, flexionamos la pierna de abajo. Lo que vamos a hacer en esta posición ahora es subir la pierna hasta que notemos un poquito de tensión. Vamos a aproximarnos hacia nuestra pierna. Y cuando notemos un poquito de irradiación, ese es el punto de partida, ¿vale? Si es aquí, es aquí, si es aquí, es aquí, si es con un poquito de flexión, pues también me vale. A mí imaginaros que me da ahí, y tengo mi banda elástica, en este caso una banda elástica, pero puede ser una toalla, lo estáis viendo ahí perfectamente, ¿sí? Sí, perfecto, a ver, no me salgo por ningún lado, no, perfecto, un poquito, echar un poquito para atrás. Eso es. Lo que vamos a hacer es movilizar a la vez que bajo mi pie, baja mi cabeza, a la vez que levanto mi pie, sube la cabeza, con un poquito de flexión, dorso, dorsal y lumbar. Venga, vamos a ello. Primera posta, súper sencilla. Recordar, flexionáis, lleváis el pie hasta donde hay un poquito de irradiación y tensión, os desplomáis sobre la pierna, el tórax hacia la pierna y bajáis hacia abajo, subís hacia arriba. Bajáis hacia abajo, subís hacia arriba. Si en esta posición se os cansa el glúteo, podéis hacerlo hacia la derecha. Yo creo que aquí es más visual porque lo veis, pero podréis hacerlo con la pierna de abajo, ¿eh? Podréis hacerlo con esta y así ya pues no os penaliza en ningún momento la tensión muscular. Os dejáis caer. Lo estaba haciendo para que fuera más visual, pero el que no tenga mucho tono muscular puede trabajar aquí, ¿vale? El movimiento tiene que ser... Ahí. Flexionamos un poco para dar más tensión y aquí ya pues no nos penaliza la musculatura, porque el cuerpo, lo que es el suelo, nos ayuda a hacer esa línea, ¿de acuerdo? Y no tenemos que estar gastando energía, como vais a ver ahora en las siguientes postas. Eso, seguimos, chicos. Fijaros, levanto nuca hacia atrás, levanto pie hacia mí, bajo planta del pie hacia abajo, bajo cuello hasta donde pueda. Y la flexión dorsolumbar sigue en su sitio. Eso es. Una aerodinámica en un plano pues totalmente controlado para toda esa gente que no tiene fuerza y que no le va bien pues los ejercicios que van a venir a continuación. Os he puesto 2 minutos y vamos a hacer 3 bloques de 2 minutos, pero en la posición que vosotros queráis estar podéis hacer 5, de 5 a 10. Hay gente que dice 15 minutos haciendo neurodinamia. Uf, me parece una barbaridad de tiempo, 15 minutos, pero bueno. Ahí están los libros, ahí están los compañeros para decir qué opinan de esto. Mucha movilidad, suavecito y armónico. Para la siguiente posta vamos a hacer lo mismo, pero si no os hace falta la toalla, porque podéis coger directamente vuestra pierna con las manos. El que no pueda coger la pierna con las manos se puede acompañar de una toalla y cogerla. Entonces, como resumen, lo que vamos a buscar es lo mismo. No se puede hacer una flexión de tronco, pero sí que trabajamos la cadera un poquito y la fuerza de la pierna a la hora de mantener, por eso digo que es un pelín más complicada. Vamos a coger nuestra pierna por detrás y lo que vamos a hacer es bajo pierna, levanto cuello, levanto pie y voy acompañando. Acompaño hacia abajo, acompaño hacia arriba. Como os digo, 10-15 minutos en esta posición. ¡Buah! Muchos no pueden, fíjate lo que te digo, por el problema que conlleva la movilidad de cuello. Muchos no tienen la movilidad que tienen que tener en el cuello y lo pasan mal. Tengo algún paciente que incluso se marea. Pacientes con una cierta edad, bueno, pues que no admiten bien el ejercicio porque de hacer esto con el cuello se marean. Entonces tienes que movilizar tu cuello si ese es el caso y ganar estos grados de movilidad para que la movilización neurodinámica que estamos haciendo pues vaya bien, ¿vale? Como veis, con mucha tranquilidad, suavecito, llevamos 1 minuto, nos queda otro. Eso es.
suave, nada de aguantar la respiración, nada de aguantar la respiración en el pecho y descoordinarse. Tenemos que ser una respiración que entre por la nariz suave y salga por la boca suave, relajándonos, movilizando, ¿de acuerdo? Estoy gesticulando muchísimo con la mano para que lo veáis. Y ayudarnos que, oye, que podemos ir un poquito más, un poquito más. El que solo llegue hasta aquí, pues solo llega hasta aquí. Que no puedes con esto, pues te ayudas con un poquito, con una banda elástica, aquí, y llegas hasta donde pueda. ¿Vale? La siguiente posta es muy visual porque lo vamos a hacer en una silla. La vamos a hacer en una silla y es la que más penaliza porque ya metemos la gravedad. Si la gravedad nos penaliza en una hernia porque lo que está fallando es un amortiguador, lo que va a pasar es que tenemos que, a ver, que aquí me veáis bien, me voy a poner aquí así, y vamos a hacer durante, anda, mira, hemos hecho dos, vamos a hacer un trabajo, le vamos a dar aquí e iniciar. Vamos a hacer durante 2 minutos esta posición. Levantamos pierna, notamos un poquito de tensión, nos desplomamos hacia adelante, como lo estáis viendo, nos desplomamos hacia adelante, y aquí es donde empezamos a trabajar flexión plantar de la planta, flexión dorsal, sin perder la flexión, ¿de acuerdo? No es estirarse hacia ti. Entonces, ahí vamos, realizando el movimiento suave, si que tiene mucha ciática, pues empieza aquí, ¿vale? No puede subir mucho más, pero en función de que le vayáis dando cariño, flexibilidad, cariño, chicos, cariño, que muchas veces, como le digo a los pacientes, tienes que hacer los ejercicios, pero no me sufras, no busques, o sea, que tu cuerpo no haga una costra, una defensa ante los ejercicios y empieces a odiarlos antes de practicarlos porque te estás dando mucha energía. Poquito a poco, un toque al día, razón de alegría para llegar hasta esa curación y más allá y poder, ¿de acuerdo?, cumplir esa meta que tenemos todos, que es no tener dolor, estar funcionales, poder dormir bien, hacer una vida normal y cotidiana sin dolores y olvidarnos de esta ciática. Chicos, la ciática penaliza si tienes sobrepeso, si abusas de alcoholes, si eres tabaquismo, decía el otro día un paciente, pero ¿cómo que tabaquismo? Sí, los problemas circulatorios hacen que las ciáticas sean más ciáticas y que las hernias sean más hernias, así que ahí está. No dormir, la deshidratación discal, la falta de ejercicio físico, sobrepeso, ejercicios en el que ha habido un accidente, te has hecho daño en un disco y tú sigues haciendo un ejercicio de impacto alto. Pues claro, pues todo eso penaliza. ¿Vale? Vamos terminando con el último ejercicio que os he preparado de neurodinamia. Bueno, espero que os haya gustado esta rutina, que es tremendamente sencilla, ¿de acuerdo? Si tenéis dudas, este es el momento de dejar un comentario y ver, bueno, pues qué os pasa, cómo os pasa. Y os he querido traer una rutina muy rapidita para que la podáis hacer a diario. Y como os digo, un año, millón de veces, hasta la curación y más allá, pero haciendo los ejercicios a diario. Si es apropiado, lo que podemos hacer ahora es leer algún comentario que me hayáis dejado y si puedo resolver alguna duda, pues la resolvemos. ¿Os parece? Pues venga, vamos a coger el pollo y vamos a ello. ¡Oh, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Bueno. Vamos a ver, chicos, vamos a sacar aquí algún comentario que nos hayáis dejado. Como veis, el directo ha sido rapidito, no quería liarme mucho. Y lo es que entendáis del valor de los ejercicios, que hay que realizarlos a diario y es tremendamente importante no hacer daño. Os he sacado aquí unos vídeos que tienen... son alucinantes, no sé lo que vais a aguantar viendo esto, pero los vídeos son tremendamente bonitos. ¿Por qué? Porque vais a ver cómo se hacen las intervenciones en esos problemas discales. Así que os voy a poner un par de vídeos y leemos unos cuantos comentarios, ¿vale? Ya veo que estáis por ahí poniendo comentarios. Mira,
¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Algo muy interesante, mira, la minectomía lumbar. Esto es una maravilla de vídeo. Venga, vamos a ver este y veréis qué pasada de vídeo, chicos. Esto es una maravilla. La laminectomía es quitar una lámina y lo que se hace es disectomía lumbar con laminectomía abierta. Hacemos un cortecito, ahí habéis visto 2 centímetros y pico, una pulgadita. Y bueno, mirad, para acceder a esa hernia, lo que se hace es con un torno generar un espacio. Generar un espacio, ¿vale? Y lo que hacen es quitar la porción del disco herniado. Ahí lo habéis visto, cómo se ha herniado, cómo se ha salido por ese neumático. Y ahí lo tenéis, quitáis un trocito de hueso, hacen la cirugía y queda así de maravillosamente bien. Bueno, pues esto tiene luego unas consecuencias tremendas porque la lumbar queda un poquito dañada, hay que separar nervios, hay que separar músculos y hay que hacer una buena rehabilitación. Pero es tremendamente buena esa cirugía y se utiliza muchísimo. Mira, una foraminectomía quiere decir que cuando el foramen, por donde sale el nervio, tenemos artrosis, por ejemplo, crece, por donde sale la cueva, por donde sale el nervio, la cueva por donde sale el nervio se ha llenado de rocas, se ha desprendido, ¿no? Ahora lo vais a ver. Y lo que hacen es con un tornito, como vais a ver aquí, le van dando por los lados, van raspando esos huesos que van creciendo y así dejan de dar por saco a lo que es la hernia, ¿no? Bueno, la hernia, esa obliteración. Aquí en este caso, perdonad, no hay hernia, lo que sí hay es un atrapamiento del disco, donde veis, ya lo han puesto con un zumbido verde, y así no hay ciática. Os he dicho que la ciática, el 90% de las ciáticas tiene que ver con herniación discal, hay otros 5 que son estenosis, y hay otro que es laterolistesis y espondilistesis, que es que la vértebra vaya hacia adelante o vaya hacia atrás y genere ese efecto negativo en el disco, en el nervio. Entonces aquí vemos distintas cosas. Por ejemplo, una microdisectomía lumbar, que también es muy interesante lo que dan aquí al disco. Vamos a verlo. Aquí lo tenéis, aquí le quito el audio, y aquí tenemos un método mínimamente invasivo, ¿de acuerdo? Que es básicamente liberar el nervio lumbar cuando se está pues entumecido, debilitado, en combinación de la... Mira, fíjate lo que le hacen, qué maravilla, qué maravilla. Si es que me quedo sin palabras, estaría viendo vídeos de estos todos los días. Entonces, nos quitamos el exceso de disco, de ese núcleo que ha salido, y como ya no hay nada que presione, le damos ahí en la porción externa, le echan una especie de pegamento para sellar y ahí se queda reparado. ¿Cómo os quedáis? Esto es una maravilla, estos vídeos. Me gustan muchísimo. No sé si vosotros los habíais visto o no los habíais visto, pero esto es una maravilla. Por ejemplo, cuando hablan de que la vértebra se ha desplomado sobre sí misma y se ha fisurado, o sea, pues esto está una vértebra antigua, una vértebra vieja, en la que tenemos una cierta osteoporosis, por decirlo de alguna manera, y está destruida y pierde en altura. Al perder en altura, pues empieza a hacer los problemas que empiezan a hacer. Tocan los nervios, hay dolor lumbar. Entonces lo que hacen es, como veis, con esos conductos llegan a lo que es a la médula del hueso. Y mirad qué pasada lo que le hacen ahora. Le meten cemento, directamente le meten cemento. Buah, esto es una maravilla. Le meten ese cemento que hace que la densidad de ese hueso empiece a crecer, empiece a coger fuerza. Al coger fuerza, pues ya deja de achatarse y de generar los problemas que da cuando pasa esto. Entonces, esto es una ventroplasia lumbar, que se llama, y que deja la vértebra, pues bueno, pues fuerte no, siguiente nivel. Así que, chicos, pues nada, vídeos que están una pasada. Bueno, si hacemos aquí un pequeño filtro de lo que nos viene y lo que nos acontece hoy, y hablamos de afecciones de la columna lumbar, podemos ver lo que es la ciática, que ya la he descrito varias veces, una discoartrosis, podemos ver un poquito, pero vamos, una radiculopatía, a ver, vamos a ver, estenosis raquídea, mirad, una estenosis, vale, vamos a poner aquí una estenosis para que la veáis todos,
Y este es un 5% de las ciáticas que suele dar, el 5% de las causas de las ciáticas. Ahí le veis el disco que se mueve para adelante y para atrás. Pues con esa fricción se va distorsionando, esas paredes empiezan a no ser buenas, se va para atrás, se va para atrás, se va para atrás. Y como veis, pues bueno, la formación excesiva de la movilidad genera una discoartrosis ahí, en las articulaciones facetarias un poco de artrosis, que lo que hace es degenerar todo y hacer una compresión en la raíz nerviosa. Esos dientes, ese hueso ataca directamente a la raíz nerviosa, el disco empuja hacia atrás y el hueso lo deja como un tenedor ahí y le está pegando bocados. Se crea una debilidad. Y esto tiene que ver con debilidad muscular y una incoordinación en la movilidad lumbar. Así que bueno, tenemos un montón de cosas por aquí. Vamos a leer algún comentario. Tenemos aquí a Henry, que nos dice: muy bien, pues muy bien, me alegro. También tenemos a Araceli, que la saludamos desde el colegio, desde el colegio precioso Rosas de México. ¡Ole! De un colegio, claro que sí. Oye, pues hay que enseñar a los niños a qué es una hernia, qué pasa, qué puedo hacer, porque claro, todos somos susceptibles de sufrirla y de tenerla, y también deberíamos de ser capaces de poder al menos mitigar o conocer qué nos está pasando y qué deberíamos de hacer, no coger peso, hacer ejercicio diario, etc, etc. Y eso es algo que tenéis que hacer desde los colegios, por supuesto. Planeta Fit Group virtual, excelente, bien, 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 me gusta que te guste. Eliminar la ciática, me gusta, Lice Luxita, muy bien, también Planeta nos saluda. Tenemos aquí el taller de Jonis. Hola a todos, tengo una rotura de meniscos y estoy viendo si puedo con unos ejercicios de kinesiología y gimnasio poder evitar la operación. Lo tengo en las dos rodillas. Pues me encantaría responderte, pero estamos hablando de ciáticas, así que vete a un directo que tenemos de meniscos y de fuerza de rodillas y de vídeos donde diagnosticas tu menisco y haces ejercicios con cirugía o sin cirugía, que te va a venir estupendamente. Siento no poder meterme en ese lío ahora mismo. María de Los Ángeles, buenos días Víctor, un saludo pollo, ¿qué pasa pollos? Aquí con mi pollito dándonos un poco de lo que hablar hoy, claro que sí. Bueno, tenemos aquí, llegué tarde, pero lo veré ahora el vídeo, claro, esto queda guardado en vídeos y los vamos a ir publicando y editando y sacándolo para que lo tengáis todo, no os preocupéis porque esto no se pierde, esto es muy valioso, no se pierde. Más cositas que tenemos por aquí. Hola, gracias por el vídeo. ¿Esta pauta crees que la podré hacer de igual forma si el roce con el nervio es por una supuesta cicatriz por una cirugía fallida? Es decir, fibrosis. Al rep. Menuda pedazo de pregunta. Me gusta esa pregunta. A ver, el tejido cicatrizal es. Y con la movilidad deberíamos de poder generar mejoría. Con la movilidad, sobre todo de la neurodinamia que hemos hecho y con la movilidad anteversión, retroversión. Sí, se puede ganar. Pero si cuando hemos hecho una cirugía, como os he enseñado antes, y el exceso de sangre de todo lo que ha salido ahí no se ha recogido bien y el propio tejido cicatrizal abarca y abraza el nervio, eso es un problemón, eso es de las recidivas. Cuando a alguien le operan una hernia, a los 2 años hay un porcentaje bastante curioso de gente que recae y está prácticamente igual, pero es que a los 5 también hay otro porcentaje bastante alto que también vuelve a recaer. Entonces a los 2 o a los 5 años estás prácticamente igual, un porcentaje alto. Por eso cada vez se es más conservador, a no ser que sean tremendamente incapacitantes, no se hace nada y se espera durante unos meses a que el cuerpo reabsorba, perdiendo peso, haciendo core, poniéndose fuerte y haciendo terapia aún más conservadora. Porque se ha visto que muchas veces atacar directamente a un problema genera esa fibrosis y genera unos problemas bestiales que, claro, pues lidiar con ellos, como me dice el compañero Alrep, pues son un rollo. Yo te diría que sí que puedes ganar si te pones a trabajar a diario, controlas tu peso y tienes un buen profesional que te lleve, ¿de acuerdo? Porque cuando, como estamos viendo en pantalla, tenemos una disfunción vertebral que hace que haya una disfunción y una degeneración de nuestro disco intervertebral por una rotura debida pues a un traumatismo, a una movilidad que se nos vaya un poquito hacia un lado, se hernia, toca la raíz nerviosa y empieza a traducir de dolor por la pierna. Nosotros nos pensamos que tenemos algo en la pierna y nada más lejos. Es el problema del nervio donde nace el río, como digo yo.
Entonces te invito, te incito a que trabajes a diario, a diario. Y la fibrosis, si está muy arraigada, hay que volver a abrir y hay que volver a tocarlo, por lo menos por ahora. A veces en ciertas fibrosis se le suele echar algunos productos que hacen que sea menos fibrosis, pero no sé hasta qué punto se podría, porque no conozco tu caso. Pero bueno, tienes las sesiones de fisioterapia online por si quieres exponerme tu caso y te pongo una tabla de ejercicios a medida para que pueda salir adelante, ¿de acuerdo? Manuel Barbie Veloz, bendiciones. ¿Qué hago si tengo desviación de la columna y nervio ciático? Bueno, la desviación de la columna al final es una escoliosis, es lo que creo que me estás diciendo, porque también puedes tener una desviación anteroposterior, que sería una hiperlordosis, un aumento de la lordosis lumbar, que la C que tenemos en las lumbares sea mayor y eso haga que tus discos vertebrales estén mal y que tus nervios estén mal. Pero lo que te diría es esta gimnasia. Si estás sufriendo el nervio ciático, esta gimnasia te va a venir tremendamente bien a diario y lo que tienes que hacer es ser constante, no hacerte daño y verás como en 10-15 días practicándolo a diario una o dos veces vas a notar mejoría. Cuando te suceda eso, me dejas un comentario y me dices qué tal te ha ido. Pero sí, efectivamente, esto, que quieres completar con un poco de natación, que quieres completar con ejercicios para la escoliosis, hay que conocer qué escoliosis tienes y cómo tratarla. Pero de un tiempo a esta parte la escoliosis se trata moviéndose. Ya no son ejercicios de rectificación, sino movilidad dorsolumbar, cervical. ¿Por qué? Porque es como le va bien a la columna, como mejor está moviéndose. Así que lo dicho. Tenemos por aquí a Manuel, ya le hemos contestado. Antonio Iglesias, gracias por el vídeo. A ver si vamos mejorando poco a poco. Pues claro que sí, si tú te pones a hacer esto día a día, vas a mejorar, seguro. Y último comentario, tenemos aquí a Axel Murillo desde California. ¡Oh, mama! Desde California. Me iba yo allí a verte. Joder, cómo me gustan los estates, me gustan mucho. Bueno, me gusta LATAM, me gustan los estates, me gusta Japón, me gusta la India, me gusta todo. La verdad es que me gusta mucho viajar. Así que un abrazo, Axel Murillo. Las ciáticas son igual en todos lados. Bueno, en la India, con esa flexibilidad y ese yoga que se practica, habría que ver qué incidencia de ciáticas hay, pero sí que tiene que haberla. Son muy humanas las hernias, ¿eh? Así que nada, tenemos aquí a Manuel que nos dice, porfa, ¿con qué ejercicios? No más. Bueno, pues con los que te acabo de explicar, con esta terapia que te acabo de explicar, Manuel, y con los ejercicios que tenemos en la web, ¿de acuerdo? Si pones la palabra escoliosis, vas a poder hacer ejercicios de escoliosis, fisiolution escoliosis, o vas a poner la palabra fisiolution ciática y te van a salir todo lo que necesitas. Mira, lo tengo puesto aquí para que lo veáis. Y es lo siguiente, si tú te vas a fisiolution.com, como veis, os lo he dejado los enlaces de interés y los vuelvo a pegar, los vuelvo a poner, tú te metes aquí, ¿vale? Y te va a llevar a cuántos tipos de hernia hay y cuáles son sus protrusiones, qué es una protrusión, qué es una discopatía, qué incidencia hay, qué ocurre, qué ejercicios, qué tengo que hacer cuando tengo una ciática. ¿Veis? Aquí veis una imagen estupendísima de una hernia megavoluminosa. Aquí es cuando se entiende que el por qué. Por aquí bajan los nervios por lo blanco y esa es la hernia que ha perdido totalmente su altura y su morfología y presiona el nervio una barbaridad. Ahí se entiende rápidamente por qué una hernia es una hernia. Y los tratamientos que hay, tratamiento de la bomba diamagnética, algo que es una auténtica pasada a la hora de generar bioestimulación, mecanotransducción y desinflamación del disco, y ejercicios. Entonces te animo a que te metas en este enlace, veas los vídeos que tenemos puestos en lo que es nuestra web y vayas trabajando poquito a poco todos los ejercicios que te he dejado aquí, diferencia de protrusión. Luego también he hecho una búsqueda, que os vuelvo a pegar el enlace, de tema ciáticas, os lo dejo aquí abajo, donde os estoy explicando si tenéis una ciática, qué hacer. 5 ejercicios para la ciática. Mi compañera Eva, pues este vídeo se ha visto como 5 millones de veces. Es una maravilla este vídeo. Con unos ejercicios muy parecidos a los que hemos hecho, lo que vamos a hacer es realizarlos a diario, con tranquilidad, como yo os he explicado en este vídeo, ¿vale? O
¿Sabías esto de la ciática? Cosas por donde va el ciático, qué es, causas, etc, 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 etc. ¿Sabías esto de la ciática? Ejercicios con 2 pelotas para hacer estiramiento, para hacer movilidad, para hacer truquitos y que te duela menos. Así que chicos, os doy muchas herramientas con mucho cariño. Muchas gracias por estar. Si has llegado hasta este punto, suscríbete, ¿no? Dale un like. Y al que tú veas que tiene ciática, pues le envías por WhatsApp, le envías un correo o le dices, oye, mírate este vídeo, que le va a venir tremendamente bien y a nosotros nos ayuda también mucho que apoyéis al canal. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vernos. Saludos a todos los que habéis participado en el chat, ha sido un placer. Y como siempre os digo, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.